Pensemos por un momento en un edificio, uno con miles de millones de habitaciones, todas interconectadas, trabajando en una armonía casi perfecta. Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso, un tour arquitectónico por ese edificio tan especial, el cerebro humano, ni más ni menos que el centro de mando de nuestro propio universo. Y aquí está, el centro neurálgico de todo, el encéfalo. A simple vista ya se distinguen los dos grandes protagonistas de este viaje. Por un lado, el imponente cerebro y justo ahí su compañero, el cerebelo. Cada uno, como veremos, juega un papel clave en la historia de nuestras vidas. Claro que antes de entrar en cualquier sitio importante, primero hay que fijarse en sus defensas, ¿no? Pues toda gran fortaleza tiene sus murallas. ¿Y las del cerebro? Bueno, las del cerebro son de las más sofisticadas que se conocen. Vamos a ver cómo se protege este tesoro. Es que es como un sistema de seguridad de 4 niveles, alucinante. Lo primero, la coraza exterior, un casco de hueso puro y duro, el cráneo. Justo debajo, no una, sino 3 capas de membranas que lo envuelven, las meninges. Luego, para amortiguar cualquier golpe, flota en un líquido, como en un foso protector, el líquido cefalorraquídeo. Y por si fuera poco, la última línea de defensa es como un portero de discoteca de élite, la barrera hematoencefálica, que a nivel molecular decide quién entra y quién se queda fuera. Impresionante. Y aquí se ve perfectamente cómo funciona todo esto en equipo. A la izquierda, esas capas que comentábamos, las meninges, abrazando el cerebro, y a la derecha, esa maravilla a nivel celular que es la barrera hematoencefálica. Es una frontera súper inteligente que crea un auténtico santuario ahí dentro, dejando pasar solo, y digo solo, lo que es estrictamente necesario. Bueno, una vez hemos pasado todos los controles de seguridad, por fin llegamos al corazón del imperio, el telencéfalo, o para entendernos, el cerebro propiamente dicho. Estamos en la sala de mandos, en el centro de operaciones donde se cuece todo, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestras decisiones. La corteza cerebral es en esencia como una gran ciudad con dos barrios muy distintos. El 90% es la neocorteza, que sería como el distrito financiero moderno, lleno de rascacielos, súper bullicioso, aquí es donde se toman las grandes decisiones. El 10% que queda es la alocorteza, que es más como el casco antiguo, ¿sabes? Lleno de historia, de callejuelas, donde se guardan los recuerdos más antiguos y los instintos más básicos, como el olfato. Si miramos este mapa de la neocorteza, vemos que la organización es increíble. Es como una mega empresa. Hay departamentos específicos para cada sentido, hay talleres dedicados al movimiento y luego están las grandes salas de reuniones, las áreas de asociación, que es donde se junta toda la información para que el mundo tenga sentido. Pero es que la cosa no se queda ahí. Si hacemos zoom, si nos acercamos todavía más, descubrimos que este mapa no es plano. Tiene profundidad. La neocorteza es en realidad como un edificio de 6 plantas, una microarquitectura con una precisión que es, de verdad, asombrosa. Y estas 6 capas no están puestas al azar, ni mucho menos. Funcionan como una cadena de montaje de altísima tecnología. A ver, la información de los sentidos llega a la planta de recepción, que es la capa 4. Desde ahí se procesa y se comparte entre los diferentes departamentos, en las capas 2 y 3. Y finalmente, las órdenes, digamos, las órdenes de producción, salen desde las oficinas de los jefes, en las capas 5 y 6, hacia el resto del cerebro. O sea, un flujo de información súper eficiente. Y si nos adentramos en las profundidades de este edificio, nos encontramos con los jefes de operaciones, por así decirlo, los ganglios basales. Este grupo de estructuras es absolutamente clave para controlar los movimientos voluntarios y, ojo, para todo lo que tiene que ver con la motivación, con las ganas de hacer cosas. Seguimos bajando y ahora llegamos a la sala de máquinas del cerebro, al núcleo central. Aquí es donde se gestionan las funciones más básicas y vitales y desde donde se controla todo el flujo de información del sistema. Es la base de todo. Y aquí nos topamos con el tálamo. Para que nos hagamos una idea, es como la gran estación de tren central del cerebro, como Atocha o Sans. Prácticamente toda la información que nos llega de los sentidos tiene que pasar por aquí, por el tálamo, antes de que la envíen al andén correcto en la corteza. Es un centro de distribución vital, vamos. Un poquito más abajo nos encontramos con el tronco del encéfalo. Esto es la conexión física, el cable principal que une el cerebro con el resto del cuerpo. Es una auténtica superautopista por la que la información no para de fluir en ambas direcciones, 24/7. Y ojo que en esta autopista hay un orden impecable. Tenemos las vías ascendentes, que son como los carriles de entrada. Por ahí sube toda la información de los sentidos hacia el cerebro. Y luego están las vías descendentes, los carriles de salida, por donde bajan las órdenes del cerebro a los músculos para que nos movamos. Entrada y salida perfectamente organizado. Y en esta imagen se ve de cine.
En azul, esos carriles de entrada, la información sensorial subiendo hacia el cerebro. Y en rojo, los carriles de salida, las órdenes para el movimiento bajando hacia el resto del cuerpo. Un sistema de comunicación de dos sentidos que no para nunca. Vale, y ahora vamos a fijarnos en una estructura que muchas veces pasa desapercibida, que está un poco infravalorada: el cerebelo. Se le llama el pequeño cerebro, pero yo os digo que ese apodo no le hace ninguna justicia a la importancia que tiene. Y para que nos demos cuenta de su importancia, ahí va un dato que es simplemente alucinante. A pesar de ser mucho más pequeño que el cerebelo contiene más de la mitad de todas las neuronas que tenemos. Sí, más del 50%. La densidad de neuronas que hay ahí metida es increíble. En cuanto a su estructura, la verdad es que se parece bastante al cerebro. Tiene una corteza por fuera, de materia gris, y una zona interior de materia blanca. Y tradicionalmente siempre se ha dicho que su trabajo principal es coordinar el equilibrio y, hacer el ajuste fino de nuestros movimientos, la precisión. Pero lo más fascinante es que se está descubriendo que hace muchísimo más. Las investigaciones más recientes apuntan a que el cerebelo es como nuestro detector de sorpresas. Se activa de golpe cuando algo pasa que no nos esperábamos. Y no solo eso, parece que también tiene un papel importante en cómo centramos nuestra atención. O sea que de pequeño cerebro nada. Y con esto, nuestro tour arquitectónico va llegando a su fin. Y si hay una idea con la que debemos quedarnos, es esta. Ninguna de estas partes que hemos visto funciona por su cuenta. Ninguna es una isla. El cerebro es una red, un sistema increíblemente dinámico y conectado. Hemos hecho un viaje completo, desde las murallas de fuera hasta la sala de máquinas, en lo más profundo. Y lo que queda claro es que no hemos visto piezas sueltas de un puzzle, sino una red viva, integrada, donde todo y todos están en constante comunicación para crear nuestra realidad. Este tour por su arquitectura nos enseña lo que ya sabemos, sí, pero sobre todo nos deja con una pregunta que es fascinante. Con este nivel de complejidad, con esta red tan brutalmente conectada, ¿qué secretos sobre por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos deben de estar todavía escondidos en sus profundidades? Da que pensar, ¿verdad?